Una mujer adinerada contrata a una nueva criada, sin saber que se trata de la hija que abandonó al nacer. Era temprano por la mañana en la gran casa lujosa. El sol entraba por las ventanas, como si quisiera despertar secretos largamente enterrados. La señora Abe, la ama de llaves, se movía rápidamente, ajustando las cortinas y gritándole a la joven jardinera por haber olvidado podar el hibisco una vez más. Ese día, un taxi se detuvo frente al portón. Una chica joven, aferrando una pequeña maleta, se bajó. Se llamaba Ana. Venía de un pueblo polvoriento a las afueras del río, donde la gente todavía se lavaba en el agua y los niños corrían descalzos por los campos. No había soñado con trabajar como empleada doméstica, pero la vida a veces nos empuja a lugares a los que el corazón no quiere ir. Fue el padre André quien la había enviado, con una carta y una fuerte recomendación. Es seria, limpia y pulcra. Acéptela. Eso decía la carta que la ama de llaves puso frente a Madame Amanda. Cuando Ana entró en la casa, se vio atrapada por el silencio. Era un silencio plateado, frío, que había estado contenido durante años. Madame Amanda apenas la miró. ¿Sabes cocinar?, preguntó. Sí, señora. ¿Duermes donde te digamos? ¿Hablas solo cuando se te habla? ¿No haces ruido innecesario? ¿Te lo han explicado? Sí, señora. La mujer se dio la vuelta. Así quedó sellado el principio de su nueva vida. Ana se instaló en el pequeño dormitorio junto al cuarto de lavado. Una habitación sin ventanas, con una cama de metal y un armario destartalado. Depositó su maleta con cuidado y, en el fondo, dentro de un pañuelo anudado, un pequeño collar de perlas rojas. Nunca lo usaba en público. Era un recuerdo, un objeto sin explicación clara. La anciana que la había criado, Mamá Sira, solo le había dicho: es todo lo que pude salvar el día que llegaste. Guárdalo. Un día, tal vez, te sirva. Esa noche, sola en su habitación, Ana tenía 23 años. No era ni frágil ni ingenua. Pero en esa casa, algo la inquietaba. No era una amenaza, sino más bien una sensación, como si las paredes la observaran, o como si sus pasos siguieran un rastro invisible. Los días pasaron. Ana aprendió rápido. Tenía una manera tranquila de hacer las cosas en silencio. Planchaba las bufandas de Madame Amanda con una paciencia casi religiosa. Aprendió a conocer sus tés favoritos, sus hábitos de lectura e incluso sus silencios. Los otros sirvientes la apreciaban porque era discreta y amable, pero sentían en ella algo más profundo, una gravedad, como si en el fondo, llevara un pasado más pesado que el que sugerían sus gestos. Madame Amanda, por su parte, empezó a fijarse en esta nueva criada más de lo que le hubiera gustado. Al principio eran pequeños detalles. Su manera de sonreír, de doblar la ropa, de poner un plato sin hacer ruido. Luego, esa mirada, directa, tranquila, pero demasiado familiar. No entendía por qué esta joven la irritaba a veces y la conmovía a otras. Le recordaba a alguien. ¿Pero a quién? Un día, Ana fue asignada a organizar los cajones de un viejo escritorio que nadie había abierto en meses. Mientras guardaba los papeles, encontró un antiguo cuaderno de cuentas, postales y una foto rota. La volvió a dejar en su lugar, pero su dedo tocó un pequeño trozo de papel doblado y amarillento por el tiempo. Dudó en abrirlo, pero finalmente lo dejó en el cajón sin decir palabra. Sin embargo, algo muy dentro de ella se había despertado. Durante varias noches seguidas, soñó con agua, con un río inmenso, con una cesta flotando y unas manos que la soltaban. Se despertaba sudando, pero cada mañana continuaba con su trabajo como si nada hubiera pasado. La ama de llaves la observaba en silencio. Sabía lo que estaba pasando, pero esperaba. Rezaba más a menudo. Una noche, mientras Ana limpiaba la mesa, la detuvo suavemente. Pareces cansada, Ana. ¿Estás bien? Sí, señora. ¿Piensas en tu familia de aquí? No sé. A veces me digo a mí misma que nunca supe quién era realmente mi familia. La ama de llaves se detuvo. No respondió. Luego dijo simplemente: a veces la familia no es lo que creemos, pero Dios siempre termina por revelar lo que está oculto. Ana asintió, pero no hizo más preguntas. Todavía no. Madame Amanda, por su parte, empezaba a sentirse diferente, irritable, cansada sin razón. Se enojaba más rápido, hablaba menos. Sentía que algo estaba cambiando en su casa. Llamó a un médico, pero él no encontró nada.
Incluso hizo que una anciana hiciera un ritual con hojas quemadas y encantamientos. Pero nada cambió hasta el día en que, mientras guardaba un armario en su propia habitación, encontró una pequeña caja de cuero que no había tocado en años. La abrió sin pensar. Dentro había un gorro de bebé, una pulsera de alambre y una foto rota. Un recuerdo de otro tiempo. Lo volvió a cerrar rápidamente, pero su corazón latía con fuerza. ¿Por qué el rostro de Ana siempre volvía a su mente cuando miraba esa foto? No le dijo nada a nadie. Pero esa noche, soñó con un bebé en sus brazos, con una cuna que había abandonado y con una promesa que había fingido olvidar. Mientras tanto, Ana, en su habitación sin ventanas, sostenía su collar entre los dedos. No sabía por qué, pero sentía que algo se acercaba, algo importante. Los días se volvieron más pesados, no por el trabajo, que Ana realizaba con una precisión casi invisible. A veces, tenía la impresión de que su nombre resonaba en los silencios, como si alguien que no conocía ya lo hubiera pronunciado allí, mucho tiempo atrás. Una mañana de sábado, la limpiadora, Genabou, se enfermó y fue enviada a descansar. A Madame Amanda no le gustaba que su horario se viera interrumpido, así que le ordenó a Ana que se encargara del salón personal, ese lugar prohibido donde recibía a sus clientes privilegiados para citas de belleza o para consultas discretas. El suelo de mármol estaba frío, los espejos enmarcados en oro y los perfumes de lujo alineados como soldados preciosos. Ana limpiaba en silencio, concentrada, cuando un cliente inesperado llegó sin avisar. Una mujer mayor, bien vestida, con guantes largos y una voz suave pero segura. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Voy a buscar a la señora, respondió Ana. No, espera. ¿Tú eres nueva aquí? Sí, señora. ¿Cómo te llamas? Ana. La mujer se detuvo. Su mirada se quedó un segundo de más en el rostro de Ana. Ana, un lindo nombre. ¿De dónde vienes? Del pueblo de Segou. ¿Segou?, murmuró la dama, entrecerrando los ojos. Conozco bien esa región. Estuve allí hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unas semanas. La dama sonrió, pero había algo incómodo en su sonrisa. Te pareces a alguien que conocí una vez. Una mujer hermosa, muy orgullosa, pero muy sola. Antes de que Ana pudiera responder, Madame Amanda entró en la elegante habitación con su túnica azul medianoche. Oh, Yandé, llegas temprano. Siempre lo hago cuando siento que el día será largo, respondió la mujer con una sonrisa. Colocó una mano brevemente sobre el brazo de Amanda y luego añadió: tu nueva chica, acabo de hablar con ella. Es especial. Es una pueblerina, discreta, limpia. Eso es todo. No me importa. Pero Yandé guardó silencio. Por un momento, su mirada se perdió en los pendientes de Amanda. Sabes, las cosas que enterramos siempre terminan volviendo a aparecer en otros lugares. ¿No es así? No empieces otra vez, Yandé, suspiró Madame Amanda. Lo que está hecho, está hecho. Ya me juzgaste lo suficiente hace 20 años. No juzgo. Observo que el aire ha cambiado en tu casa. Y solo te digo, ten cuidado. Ana escuchó todo desde la otra habitación sin entender. Todavía no sabía que los susurros entre estas dos mujeres hablaban, sin decirlo, de un pasado que ella llevaba en las venas. Esa noche, Ana decidió escribir una carta. A mamá Sira. En realidad no era una carta para enviar, porque no tenía dirección, sino una manera de poner sus pensamientos en palabras. Mamá, siento que he llegado al lugar que nunca quisiste nombrarme. Me criaste con bondad, pero nunca quisiste hablarme de dónde vengo realmente. Aquí, las cosas son hermosas, pero todo se siente bloqueado. Siento que camino sobre un terreno frágil, como si cada paso pudiera desenterrar algo. Hay esta mujer. Es fuerte, imponente, pero hay algo en ella. Algo que siento sin saber qué es. ¿Alguna vez viste su cara también? ¿Hay algo que quisiste ocultarme para protegerme? Dobló la carta y la guardó en su bolsa, entre su cuaderno y el pañuelo que contenía el collar. Al día siguiente, fue al mercado sola a petición de la ama de llaves. Una misión simple: comprar pescado, cebollas y especias frescas. Pero ese día, se perdió. No en las calles, sino en los recuerdos que le vinieron de golpe. Una anciana vendía telas. Al pasar, Ana vio un taparrabos rojo, descolorido, con un patrón de cori que la golpeó como una bofetada. Se detuvo sin entender por qué su corazón latía tan fuerte. ¿Quieres comprar?
preguntó la anciana. No, es solo que, me parece haber visto esta tela antes. Es un motivo antiguo. Se usaba mucho a orillas del río, en la época en que las parteras lo ataban alrededor de los bebés. ¿Bebés? Sí, para protegerlos. Era una tela de nacimiento. Sabes, hija mía, algunos taparrabos recuerdan más cosas que las personas. Ana compró un trozo pequeño. No sabía por qué. Lo dobló, lo sostuvo en su mano y regresó a casa con una sensación extraña, como si se hubiera acercado a algo. Esa noche, mientras guardaba las compras en la cocina, la ama de llaves entró sin hacer ruido. Miró a Ana y luego al trozo de taparrabos en el mostrador. ¿Dónde lo encontraste? En el mercado. Me dijo algo. La ama de llaves se acercó lentamente. Tocó la tela con las yemas de los dedos, como si tocara una vieja herida. Ese taparrabos de ahí, creo que te vio antes. Yo también te veo. Ana levantó la mirada. Señora ama de llaves, ¿sabes algo de mí que yo no sé? Un largo silencio siguió. Luego, la anciana solo dijo, sé que la verdad siempre llega, pero nunca antes de su tiempo. Y se fue, dejando a Ana sola con sus pensamientos y el trozo de tela apretado contra su corazón. La casa parecía más silenciosa de lo habitual esa noche. Ana, acostada en su cama estrecha, miraba al techo gris. No había nada que ver allí, pero su mente buscaba una luz. Sentía que se deslizaba lentamente hacia una verdad aún poco clara, como si el mundo a su alrededor intentara hablarle, pero ella aún no entendiera el idioma. Los días siguientes retomaron su ritmo. Madame Amanda recibía a sus invitados, asistía a sus reuniones, hablaba largamente por teléfono desde su sala de estar acristalada. Ana la servía con rigor, sin hablar demasiado, pero siempre presente cuando era necesario. Y en cada interacción, había una ligera emoción entre ellas, imperceptible para los demás. Algo suspendido, inexplicable, un vínculo, o tal vez un hilo tendido entre dos orillas del mismo río. Una noche, mientras Madame Amanda había salido a una gala, Ana recibió permiso para usar la biblioteca de la casa. Una habitación cerrada, llena de libros antiguos y recuerdos polvorientos. La ama de llaves le entregó la llave y le dijo, «Ve. Cultívate un poco. Trabajaste bien. Puedes leer, pero vuelve a poner todo como lo encontraste». Ana entró en la habitación con reverencia. Olía a papel viejo, a cuero, y a algo más, como si las paredes mismas protegieran misterios. Acarició los lomos de los libros, y de repente, entre las páginas de un álbum de fotos, una imagen más íntima. Una joven, mucho más joven, sentada en una silla, la mano sobre el estómago. La mirada era redondeada, borrosa, solitaria, sin sonrisa. Ana conocía ese rostro. Lo veía todos los días. Era Madame Amanda, embarazada. El corazón de Ana se detuvo por un momento, no por miedo, sino por asombro. Cerró el álbum, lo dejó con cuidado y salió de la habitación como si saliera de un sueño. Le faltaba el aliento. No sabía qué pensar. Quizás no era nada. Una foto antigua, olvidada, sin historia. Esa noche apenas durmió. Al día siguiente, redobló su atención en su trabajo, como si quisiera demostrarse a sí misma que no había visto nada. Pero sus gestos ya no eran tan automáticos. Su mente se fijaba en esa imagen, una imagen que despertaba recuerdos de la infancia sin contornos. Una tarde, una de las tías mayores de Madame Amanda llegó sin avisar. Una mujer alta, envuelta en telas, que llevaba un aroma a incienso y jabón negro. Tan pronto como entró, su mirada se posó en Ana. La observó durante mucho tiempo sin decir nada. Luego, en un rincón del salón, apartó a la ama de llaves. «Esa chica», susurró, «la he visto en alguna parte». «Es una criada», respondió la ama de llaves, con voz cautelosa. «No me mientas, Abe. Tiene la cara de nuestra familia. ¿No ves sus pómulos, su mirada, incluso sus manos? Son como las de la abuela de Amanda». «Hablas demasiado alto, Yaye. ¿Crees que Dios duerme? ¿Crees que los niños que desechamos no volverán a seguir nuestros pasos? Mira a esta chica, mírala. No está aquí por casualidad». Y se alejó, dejando a la ama de llaves con un peso extra en el pecho. En los días siguientes, Ana sintió que las miradas habían cambiado. No había malicia, sino una mezcla de vergüenza y sospecha. Era como si estuvieran esperando que ella descubriera algo que solo ella aún no veía. Decidió escribir una nueva carta. Esta vez no a mamá Sira,
sino a ella misma. Hay un misterio aquí. Lo siento, lo respiro. ¿Pero por qué tengo miedo de hacer las preguntas correctas? ¿Tengo derecho a saber quién soy? ¿Buscar es traicionar? A veces siento en los ojos de esta mujer un arrepentimiento, algo no dicho, algo que me asusta y al mismo tiempo me atrae. Guardó la carta debajo de su colchón. Al día siguiente, decidió ir a ver al padre André, el hombre que la había enviado allí. El anciano sacerdote vivía en una modesta casa parroquial, rodeado de libros y hierbas medicinales. «Ana», dijo al verla, «¿qué haces aquí, hija mía?» «Padre, ¿por qué me envió a esta casa?» Él la miró durante un largo rato y luego suspiró. «Porque obedecí un llamado que ni yo mismo entendía. A veces Dios empuja a sus hijos hacia donde duermen las verdades. Y tú, Ana, llevas una verdad que no puede permanecer enterrada por mucho tiempo. ¿Sabe quién es mi madre?» Él bajó la mirada. «Sé que el amor puede dar miedo y que las heridas del pasado pueden cerrar la boca de los más valientes. Pero creo que tú misma descubrirás lo que has venido a buscar. Y ese día, tendrás que elegir, perdonar o huir». Ana salió de allí, con la mente revuelta. No tenía una respuesta clara, pero sentía que todo convergía. Algo se acercaba como una marea lenta, silenciosa, irresistible. Cuando llegó a casa esa noche, Madame Amanda estaba sola en el jardín, sentada bajo el árbol de mango, una imagen extraña, mientras el cielo se teñía de naranja. Ana se acercó lentamente. «Señora, ¿quiere que le traiga un poco de té?» Madame Amanda levantó la mirada. La miró durante mucho tiempo y luego dijo, «No, quédate aquí y siéntate un momento». Era la primera vez que le pedía algo así. Ana se sentó a unos pasos, ni muy cerca ni muy lejos. Un silencio cayó entre ellas. Algo más que palabras pasó entre ellas, como si dos almas separadas tiempo atrás se reconocieran en la luz que se desvanecía. Ana sintió un calor extraño en la garganta, pero no dijo nada. Madame Amanda, mirándola, perdida entre las ramas, murmuró muy bajo, «Sabes, a menudo he soñado con una niña que podría haber tenido. Y a veces me pregunto si los sueños no intentan decirnos algo». Ana no respondió, pero esa noche no durmió. Sabía que las paredes pronto hablarían. A la mañana siguiente, la luz se filtró suavemente por las persianas, proyectando líneas pálidas sobre el suelo de un día que ya no sería como los demás. Ana se levantó temprano. No sabía por qué, pero todo en ella estaba tenso, lista, como si esperara una señal que el mundo mismo iba a darle. Al salir de su habitación, se encontró con la ama de llaves, que se había levantado antes del amanecer, como siempre. Intercambiaron una larga mirada. Esta vez, ya no había falsas pretensiones, ni medias verdades. «¿Estás lista?», susurró la ama de llaves, con voz apenas audible. «Creo que sí», respondió Ana, con voz tranquila pero firme. «Te espera en la sala de estar». Ana no había preguntado nada, pero en el fondo de su ser, sabía que había llegado el momento. Madame Amanda estaba sentada, mirando fijamente al vacío, tensa, pero decidida. Sobre la mesa, había colocado una pequeña caja de madera oscura y barniz viejo, la misma que la ama de llaves mantenía escondida en la habitación extra, la que una vez había enterrado como se entierra una herida. Cuando Ana entró, la vio de inmediato. Su corazón comenzó a latir más fuerte, más rápido. Madame Amanda le hizo una seña con la mano para que se sentara. Ana obedeció. Un largo silencio se prolongó. Luego, Madame Amanda abrió la caja lentamente. Sacó un pequeño gorro de bebé ya amarillento por el tiempo y una foto que puso boca abajo sobre la mesa. Ana reconoció a la mujer en la foto. Era ella. Más joven y frágil, pero reconocible. «Te tuve», le dijo finalmente a Ana. «Hace 24 años. Eras muy pequeña, muy morena, con los dedos tan largos como los de mi padre. Te sostuve cerca de mí durante una noche entera sin saber qué hacer. Y por la mañana, decidí hacerte desaparecer». Ana no dijo nada, pero tampoco lloró. Tenía miedo. Estaba sola. Tu llegada amenazaba todo lo que había construido. Tu padre nunca quiso conocerte. Yo era joven, estúpida y ambiciosa. Entonces, te confié a una mujer sabia que me prometió no revelar nunca tu existencia y juré olvidarte. Tomó el collar rojo de la mano de Ana, lo tocó con las yemas de los dedos. Este collar, te lo puse el día antes de que te fueras. Era de mi madre. Nunca pensé que lo volvería a ver. Cuando te lo vi hace unas semanas, sentí que me iba a desmayar. Pero me dije que era imposible,
que no podía ser tú, que Dios no sería ni tan cruel ni tan justo. Siempre lo tuve, susurró Hannah. Mamá Sira me dijo que era lo único que había podido salvar de mi pasado. Madame Amanda cerró los ojos por un momento. Su respiración tembló. Nunca tuve otros hijos. Te vi crecer aquí sin reconocerte. Y aún así, cada día sentía que algo se me escapaba. Te miraba como se mira un viejo sueño. Y ahora no tengo más excusas. Se levantó lentamente, rodeó la mesa y se arrodilló frente a Ana. Señora, no haga eso, dijo Ana. No te pido que me perdones ni que me aceptes, pero te debo la verdad y quería que la escucharas de mis labios, no de otros. No más tarde. Hoy quiero contarte que eres mi hija, mi única hija. Ana sintió que sus manos temblaban. La respiración se le acortaba. Por un momento, vio pasar todo su pasado, los largos días buscando un rostro, las oraciones a medias, las preguntas sin respuesta. Y hoy, la respuesta estaba allí, frente a ella. Abrupta, viva, inesperada. Detuvo su mano. No sé qué sentir todavía, pero estoy aquí y te escucho. Un silencio inmenso se instaló en la habitación. Luego, lentamente, con suavidad, Madame Amanda lloró y lloró con arrepentimiento. Esa noche, la ama de llaves preparó un guiso con sabor a infancia. No para los invitados, ni para la jefa, sino para una madre y una hija. Ana comió despacio. Madame Amanda casi no comió, pero se quedó en la mesa con ella. Los sirvientes susurraban entre sí. Ahora se va a volver arrogante porque estará por encima de nosotros, dijo una. No, tranquilos, hijos míos, dijo la ama de llaves. Un criado no debe tener celos del hijo de su jefe. Que vuestro corazón sea puro con vuestro prójimo y veréis que la vida os sonreirá tarde o temprano. Después de la comida, Ana sacó un cuaderno, el mismo en el que escribía sus cartas, sus pensamientos. Lo abrió en la primera página y arrancó con suavidad la palabra que había escrito para sí misma unos días antes. La arrugó y la tiró a la basura. Ya no quería huir. Ya no quería adivinar. Quería existir. Más tarde, cuando la casa estaba casi dormida, tocó suavemente a la puerta de la habitación de Madame Amanda. «Pase», dijo una voz cansada pero amable. Ana entró. La habitación estaba bañada en una luz cálida. Sobre la cama, una manta ligera y un libro. Quiero saberlo todo. ¿Quién era mi padre? ¿Por qué tenías tanto miedo? ¿Por qué me abandonaste? No para juzgarte, sino porque ya no quiero caminar a ciegas en mi propia vida». Madame Amanda la invitó a sentarse en el borde de la cama, y esa noche habló durante mucho tiempo. De sus años de juventud, de sus errores, de un amor prohibido, del niño que había querido olvidar pero que su alma nunca había podido dejar ir. También habló de sus ambiciones, de sus sacrificios, de sus noches de insomnio. Y cuanto más hablaba, más se le quebraba la voz, más humana se volvía su mirada. Ana escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, no hubo más preguntas. Solo un silencio reconfortante. Ana se levantó y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. «Todavía no sé qué voy a hacer con todo esto», dijo. «Pero sé una cosa, mamá». Madame Amanda se estremeció suavemente al oír esa palabra por primera vez. «Estoy aquí ahora y ya no soy una extraña». Salió y esa noche, por primera vez en 24 años, la casa pareció respirar. Unos meses después, un cambio discreto. Ana ya no llevaba el uniforme de los sirvientes. Ya no vivía en la habitación sin ventanas. Ahora tenía su propia habitación, decorada a su gusto, cerca de la oficina de su madre. También había comenzado a tomar clases de gestión, por insistencia de Madame Amanda, su madre, que veía en ella algo más que una heredera, una llama, una extensión, una nueva vida. Y en este vínculo reparado, en esta lenta reconstrucción, había una verdad. A veces las raíces se alejan, se tuercen, se pierden, pero siempre terminan por encontrar la tierra. Y en esta casa, una vez llena de silencio, ahora se escuchaba algo más fuerte. Una madre, una hija y un futuro prometedor. Esta historia nos recuerda que, a pesar de los secretos y las heridas del pasado, la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Nos muestra que el perdón y el autoconocimiento son los puentes que nos permiten sanar y construir un futuro más auténtico, incluso cuando la vida nos ha llevado por caminos inesperados. Después de escuchar la historia de Ana y Madame Amanda, me gustaría preguntarles, ¿creen que es posible perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, aunque lo haya hecho por miedo o por amor? Dejen sus comentarios abajo.
Si esta historia les ha tocado el corazón, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Así podremos seguir compartiendo más relatos africanos que nos enseñan que las raíces, aunque se pierdan, siempre encuentran su camino de vuelta a casa. Gracias por ver el vídeo. Dios los bendiga.